Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de Radio Carta Magna que se transmite desde www.iqueradio.wix.com diagonal radio en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sito en General Antonio de León número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en las inmediaciones del Metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar, en los controles Luis Huerta y en la producción Eduardo Vázquez, y como parte del equipo de Carta Magna, la licenciada Sara Ayala Vázquez y el licenciado Rubén Eris del Castillo, con el propósito de divulgar la epistemología jurídica, es decir, el conocimiento del derecho en todos sus aspectos. El día de hoy presentaremos un tema de una importancia fundamental, Galileo Galilei, con la obra de teatro Arcetri, que nos conduce a la enseñanza del contenido de la sentencia del Tribunal de la Suprema Inquisición contra Galileo Galilei, dada el 22 de junio del año de 1633, en relación a la abjuración de Galileo Galilei al afirmar que la Tierra no era el centro del universo. Un tema de relación al derecho a la cultura que nos trae nuestro invitado, el licenciado en Ciencias Humanas Carlos Haddad, un estudioso de la cultura del derecho y un hombre relacionado con el arte. Bienvenido, mi amigo Carlos Haddad. Muchas gracias, doctor Julio César Palacios. Muy contento de estar nuevamente con ustedes en este programa que hoy dedicaremos a la figura de Galileo Galilei. Para empezar, ¿nos puede hablar de Galileo Galilei? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué papel ocupó en la historia? ¿Por qué es muy comentado su postura de que la iglesia lo castigó? Claro que sí, con mucho gusto. Galileo Galilei fue un ser humano que vivió 78 años. Nació en la ciudad de Pisa el 15 de febrero de 1564 y murió en la ciudad de Arcetri el 8 de enero de 1642. Italiano, fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico. Galileo Galilei está relacionado estrechamente con el tema de la revolución científica. Fue un hombre del Renacimiento que tuvo interés siempre desde el nacimiento, podríamos decir, por las ciencias y las artes, música, literatura, pintura. Tuvo logros científicos muy importantes, por ejemplo, con la mejora del telescopio, inclusive diría yo, con la nomenclatura del mismo, ya que hasta ese momento en el que Galileo Galilei entra en contacto con este aparato, no se llamaba telescopio, se llamaba anteojo. Entonces, inclusive con el nombre, con la nomenclatura, se la debemos a Galileo Galilei. A Galileo Galilei le debemos también la primera ley del movimiento, que después Isaac Newton retomará y formulará las otras dos leyes del movimiento. Galileo Galilei ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, como el padre de la física moderna, y diríamos, en un sentido más amplio, como el padre de la ciencia moderna, entendiendo por ciencia el conocimiento de las cosas a partir de la observación y de la experimentación. A grandes rasgos es lo que podemos decir acerca de Galileo Galilei. Muchas gracias, maestro. Yo me acuerdo de algunas lecturas que realicé sobre Galileo, que ponía una tina de agua y unos espejos para observar el sol, y también
ese método de observación le produjo ceguera a Galileo, pero empezó a observar el movimiento del sol a través de tinas de agua y a través de espejos, de vidrios, más bien, porque los espejos todavía no se desarrollaban en ese tiempo, ¿no? Así es. De hecho, Galileo Galilei muere ciego. Entonces entiendo ahora por qué la obra se llama Arcetri, Galileo Galilei, porque Arcetri es el lugar donde fallece Galileo. Así es. La ciudad de Arcetri, cerca de Florencia, es el lugar en donde Galileo Galilei pasa sus últimos casi 10 años de vida, una vez que el Santo Oficio le conmuta la pena de la prisión perpetua por la pena del arraigo domiciliario, que lo cumplió precisamente en la ciudad de Arcetri, en donde él murió. Por eso es que en nuestra obra de teatro, pues ponemos el título Arcetri, Galileo Galilei. Muy ad hoc la figura del arraigo que usted menciona. Esa es una figura que es muy comentada ahorita en el derecho moderno por la delincuencia, la ley federal contra la delincuencia organizada, que señala el arraigo para ese tipo de criminales, de delincuentes organizados, para tenerlos resguardados en un lugar de seguridad e investigar sus actos delictuosos. Sin embargo, la iglesia ya lo aplicaba desde el año de 1600, una figura jurídica para que la libertad deambulatoria de la persona fuera muy afectada, ¿no? Así es, doctor. Maestro, ¿nos podría ampliar el aspecto de que Galileo utilizaba los anteojos o los vidrios y después se le fue considerando con el nombre de telescopio? Sí. Galileo Galilei, más o menos en el mes de mayo de 1609, recibe una carta de un alumno suyo de Francia, en donde le comenta su alumno acerca de este aparato, era un aparato muy ingenioso en ese momento. Prácticamente era considerado como un juguete para que las personas se divirtieran observando que las cosas lejanas se podían hacer más cercanas. No se llamaba telescopio, se llamaba anteojo. Entonces, a Galileo se le ocurre la genial idea de fabricar un aparato con estas características para poder utilizarlo ya no como un juguete, sino como un aparato de medición científica y astronómica. Porque si algo había que le fascinaba a Galileo Galilei era la observación del universo, la observación del espacio, y que pues sin ayuda de un aparato de estas características no pues podía él ni nadie alcanzar los conocimientos que él, estoy seguro, ya intuía estaban allí en el espacio infinito. Entonces Galileo Galilei logra fabrica este aparato, que en una primera instancia podía amplificar de 6 a 9 veces la cercanía, de tal manera que si utilizamos ese telescopio, un objeto que estuviese a 2 kilómetros parecía
o se acortaba a la cantidad de solo 300 metros. Entonces eso era para la época un gran avance y era algo que impactó mucho tanto a científicos como a los gobernantes de la Italia de aquellos años. De hecho, los derechos del telescopio, Galileo Galilei los donó a la República de Venecia. Claro, a la clase gobernante de aquella época le interesaba mucho este aparato, no tanto por las cuestiones científicas, sino por las cuestiones bélicas. Siempre el poder adelante. Así es. Maestro, las pruebas que realiza Galileo Galilei para observar el universo, para observar los astros, la luna, el sol, la tierra, el movimiento de los planetas, esas pruebas, ¿qué o cómo justifican el sistema heliocéntrico? Claro, es muy importante mencionar que hasta ese momento la teoría que imperaba para poder explicar la ubicación del ser humano y de la Tierra en el universo se llamaba teoría geocéntrica. Es decir, es la teoría que sostiene que la Tierra es el centro del universo y que además permanece inmóvil, de tal manera que son los demás astros y los demás planetas los que giran alrededor de la Tierra. Esta era la teoría oficial que defendía la Iglesia Católica, la cual se fundamentaba sí en la interpretación que hacían de las escrituras bíblicas, pero también se sostenían en la autoridad que emanaba Aristóteles. Entonces eran estas dos vertientes de conocimiento, las Sagradas Escrituras y la filosofía aristotélica, la que fundamentaban la teoría geocéntrica. Contrario a la teoría geocéntrica está la teoría heliocéntrica, que sostiene que es en realidad el Sol y no la Tierra el centro del universo. Por lo menos después sabremos, por lo menos el de nuestro sistema solar, el de nuestro sistema, y que la Tierra en realidad no permanece inmóvil, sino que tiene movimiento. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y que los demás planetas, claro, esto se va a ir complicando, los demás planetas tienen su propio movimiento. Entonces, esta controversia entre una teoría y la otra, entre la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica, es la que va a traer la disputa y que va a originar más adelante el juicio y el proceso en contra de Galileo Galilei. Yo quiero destacar que la teoría que defendió Galileo y que es la teoría comprobada, no es una teoría absolutamente suya, sino que él retoma los planteamientos que hizo Nicolás Copérnico, un físico y astrónomo polaco, que ya en el siglo XV, o sea, estamos hablando de 100 o 150 años antes que Galileo, sostuvo. Y que en el ínter tenemos a un filósofo también italiano, de nombre Giordano Bruno, que retoma la postura copernicana del sistema heliocéntrico y que, bueno, le vale también a Giordano Bruno 33 años antes, es decir, en 1600, ser juzgado, ser procesado por el Santo Oficio. Y como Giordano Bruno no tenía las simpatías que sí tuvo Galileo Galilei con el entonces Papa Urbano VIII, eso lo vamos a ver tal vez un poquito más adelante,
Pero tampoco tuvo Giordano Bruno la, diríamos, probablemente humildad de abjurar, de retractarse, pues la sentencia para Giordano Bruno fue morir quemado vivo, que es lo que sentenció en aquel entonces el Santo Oficio. Galileo Galilei presenció ese acto. Entonces, bueno, creo que Galileo Galilei sabía lo que podía ocurrir si él no se retractaba de las afirmaciones acerca de la teoría heliocéntrica. Bueno, esa era una de las penas que establecía la Santa Inquisición o el derecho canónico en ese entonces. Existe un libro, una bibliografía que trata sobre los delitos y las penas de esa época de la Santa Inquisición, y en español la conocemos como el martillo de las brujas. En latín es bueno, luego recordamos. También consideraba que una de las penas impuestas a la famosa Juana de Arco fue morir quemada en la hoguera. Es una de las penas que imponía la iglesia. Yo recuerdo, en una de mis lecturas, leí a Suetonio, un historiador romano, que hablaba de las actividades que realizaba Pitágoras, y dice que Pitágoras se subía a un monte a escuchar el paso de los astros, y relata Pitágoras que los astros caminaban o avanzaban y se oía como un río de piedras. Cuando los exploradores de Estados Unidos fueron a hacer investigaciones a Marte y a otros planetas, encontraron esas grabaciones de los planetas y se constata que el método de observación que utilizaban los antiguos, sin tantos aparatos electrónicos, son ciertos y verdaderos. Así llegamos a la certeza que planteaba Galileo Galilei y todos los antiguos científicos a él. Un filósofo moderno, Bertrand Russell, nos plantea que esa postura de Galileo Galilei enfrente a la iglesia o frente a la iglesia, dice que es un conflicto de un razonamiento inductivo frente a un razonamiento deductivo. ¿Qué nos puede decir de eso, maestro? Así es. Dado que Galileo Galilei presenta 7 pruebas, que enseguida voy a mencionar, 7 pruebas para demostrar el sistema heliocéntrico, de las cuales una está equivocada. Voy a mencionar primero las 6 pruebas acertadas. Primero, presenta la prueba de las montañas en la Luna. Segundo, la prueba de las nuevas estrellas. Tercero, la prueba de los satélites de Júpiter. Cuarto, las manchas solares. Quinto, las fases de Venus. Y luego presenta otra prueba verdadera, que son las manchas solares. Y por último, él presenta el argumento de las mareas, pero esa es equivocada. De las 7 que presenta, 6 prueban perfectamente la teoría heliocéntrica. Y una está equivocada. Ahorita recordé el nombre del libro del Martillo de las Brujas, es en español, y en latín es Maleficus Maleficarum. Amigos, vamos a un corte y regresamos a Carta Magna. Amigos, continuamos con el programa Carta Magna, retomando la problemática que plantea el filósofo inglés Bertrand Russell del conflicto del razonamiento inductivo frente al razonamiento deductivo, o sea, Galileo frente a la Santa Inquisición. Continuamos, maestro Carlos.
Con mucho gusto. Y en efecto, Bertrand Russell, cuando plantea que el conflicto entre Galileo Galilei y la Iglesia Católica no es más que el conflicto entre el razonamiento inductivo frente al razonamiento deductivo, se está refiriendo a que Galileo Galilei está representando el razonamiento inductivo, que en esencia dice que es el paso de lo particular a lo general, frente al razonamiento deductivo que representa la Iglesia Católica, que es el paso a la inversa o contrario, es decir, el paso de lo general a lo particular. Entonces, pues está muy acertado el maestro Russell, porque en efecto este conflicto epistemológico es precisamente un conflicto entre dos formas de razonamiento que son opuestos, que claro pueden llegar a complementarse, pero en principio son opuestos. Mientras que Galileo Galilei defendía y actuaba en consecuencia como un investigador, como un observador, como un experimentador de casos particulares, de casos concretos, de casos objetivos, de casos que son medibles, y de allí intentaba formular una ley general o universal. La Iglesia hacía todo lo contrario. La Iglesia partía de algunas afirmaciones aristotélicas o de algunas afirmaciones bíblicas para de allí intentar aplicarlo al caso particular. Entonces, considero pues que esta propuesta de Bertrand Russell es por demás muy interesante y digna de ser analizada tal y como él la plantea. Gracias, maestro. En el derecho, el método inductivo lo encontramos en la presunción o en la prueba indiciaria, utilizando los indicios. En la lógica, el método inductivo nos ayuda a encontrar la verdad o la explicación de una interrogante a través de elementos ya conocidos, a través de elementos que ya tenemos la verdad de ellos. Vamos a buscar a través del pensamiento, del razonamiento, de la inducción, de la presunción, la búsqueda de elementos racionales. Además, queremos que nos digan, maestro, específicamente quiénes fueron los enemigos de Galileo Galilei y cómo se hace la denuncia contra él o cómo lo denuncian ante la Santa Inquisición y que dio lugar a toda esa problemática que en la historia conocemos como el juicio de Galileo Galilei. Claro que sí, doctor. Aquí tenemos que decir que en realidad Galileo Galilei tenía a la amistad, era muy amigo del entonces Papa Urbano VIII. De hecho, el Papa Urbano VIII era un hombre que gustaba del conocimiento científico y que por lo tanto le tenía a Galileo Galilei una alta estima. Repito, eran amigos. Sin embargo, quienes no eran amigos de Galileo Galilei era el Colegio Romano, que era el colegio que agrupaba a estos sacerdotes jesuitas que se sentían pues casi dueños de la verdad, casi dueños del conocimiento, y que había un sacerdote jesuita de nombre Horacio Grassi, que Galileo Galilei en un casi, podríamos decir, una novela, casi obra de teatro de divulgación científica,
Claro, en aquella época no existía ese término, pero pues prácticamente fue el primer libro de divulgación científica. Este libro se llama Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, en donde Galileo Galilei, de una manera ficticia, pone allí a 3 personajes que son Salviati, Simplicio y Sagredo, en donde cada personaje va a representar una postura. Es decir, Salviati va a representar la postura de Galileo, de Copérnico, que es la postura heliocéntrica, y Simplicio va a representar la otra postura, la postura geocéntrica. Y hay otro personaje, Sagredo, que se va a poner un poco intermedio entre los dos para tratar de conciliar las dos posiciones. Este libro, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, molestó mucho a los jesuitas. Y el Colegio Romano, a través de Ludovico delle Colombe, es quien empieza a meter el rumor al Papa Urbano VIII que en realidad Galileo Galilei lo estaba poniendo en ridículo, ¿verdad?, a través del personaje de Simplicio. Es más, Ludovico delle Colombe le dice al Papa que Simplicio es usted, Papa. Galileo lo está ridiculizando, entonces hay que hacer algo. Entonces esto le hace cambiar la percepción que tenía Urbano VIII de Galileo y pasa de ser su amigo a considerarlo su enemigo. Pero qué interesante, nunca el Papa Galileo se le convierte su enemigo, no por lo que afirmaba Galileo, sino por lo que le dijo Ludovico delle Colombe, que en este libro mencionado representaba a través de este personaje. Por la intriga. Por la intriga, exactamente. Entonces, le pide el Papa Urbano VIII al cardenal Bellarmino, que es el antiguo ministerio público, en aquella época llamado inquisidor, que ordene hacer una investigación discreta sobre Galileo, esto a partir del mes de junio de 1611. Hay que recordar que el cardenal Bellarmino fue el mismo que investigó, juzgó y sentenció a Giordano Bruno, a quien ya hemos mencionado con anterioridad. Es así como se va dando el proceso a Galileo a partir de estos enemigos jesuitas que Galileo tenía. Muy bien, maestro. ¿Y nos puede hablar, nos puede ilustrar acerca de la sentencia que emite la Santa Inquisición en contra de Galileo Galilei? Claro que sí. Bueno, la sentencia del Santo Oficio en contra de Galileo Galilei es por el delito de sospecha de herejía. Y a mí me gustaría hablar un poco de lo que significa la herejía. Herejía viene de la palabra griega airesis, que significa no estar de acuerdo. Entonces, estaba tipificado, para decirlo en lenguaje moderno, este delito de herejía, que es por el cual lo juzgan a Galileo Galilei. Y quisiera yo leerles cómo está tipificado este delito de herejía, porque me parece muy interesante la forma en que lo plantea. Y
lo tenemos de esta manera. ¿Me permiten? Dice: la herejía es la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Y ahondando un poquito más, hacemos la diferencia entre herejía, apostasía y blasfemia. Porque la apostasía es la renuncia formal o abandono de una religión, y la blasfemia es la injuria o irreverencia hacia la religión. Entonces, Galileo nunca fue ni apóstata ni blasfemo, sino hereje. Ese fue el delito. Otro de los, podríamos llamar, tipos penales establecidos. No eran tipos penales, pero vamos a denominarles así, como ese tipo de conductas ilícitas o delitos que la iglesia castigaba. A las mujeres que consideraban hechiceras o brujas se les denominaba fémina, ¿sí? Que viene, la palabra fémina se deriva de fe mínima, o sea que su fe ante la creencia de Dios y de la Santa Iglesia tenían poca fe. Entonces cuando a una mujer le dicen fémina, no le están diciendo que son femeninas, les están diciendo que tienen fe mínima y que la iglesia los consideraba como brujas y hechiceras. Es un insulto para las mujeres, no es un halago para ellas. Es uno de los delitos que establecía el derecho canónico o la Santa Inquisición en esas épocas. Amigos, vamos a un corte y regresamos enseguida al programa Carta Magna. Amigos, regresamos al programa Carta Magna y el maestro Carlos Haddad nos hará una explicación del proceso a Galileo Galilei, una explicación de la sentencia que emite la Santa Inquisición y el cumplimiento de esa sentencia que hace Galileo Galilei al abjurar que la Tierra no era el centro del universo. Adelante, maestro. Con gusto, y me voy a referir un poco textual a lo que los libros nos dicen en esta parte cuando se dice lo siguiente: el proceso contra Galileo Galilei comenzó con un interrogatorio el 9 de abril de 1633, en donde Galileo no reconoce haber recibido expresamente ninguna orden del cardenal Bellarmino, el inquisidor. Por otra parte, dicha orden aparece en un acta que no estaba firmada ni por el cardenal ni por el propio Galileo. Con pruebas endebles es difícil realizar una condena, por lo que Galileo es conminado a confesar con amenazas de tortura si no lo hace y promesas de un trato benevolente en caso contrario. Galileo acepta confesar, lo que lleva a cabo en una comparecencia ante el tribunal el 30 de abril. Una vez obtenida la confesión, se produce la condena el 21 de junio. Al día siguiente, o sea el 22 de junio, en el convento romano de Santa María sopra Minerva, le es leída la sentencia, donde se le condena a prisión perpetua y se le conmina a abjurar de sus ideas, cosa que hace seguidamente. Tras la abjuración, el Papa conmuta la prisión por arresto domiciliario de por vida. A mí me gustaría ahorita leer la abjuración de Galileo, que me parece muy interesante. Dice: yo, Galileo Galilei, hijo del difunto florentino Vincenzo Galilei, de 70 años de edad, compareciendo personalmente en el juicio y arrodillado ante vosotros, eminentísimos y reverendísimos cardenales, inquisidores generales, contra la perversidad herética en toda la República Cristiana, teniendo ante mis ojos los sacrosantos evangelios,
que toco con mis propias manos, juro que siempre he creído, creo ahora y con la ayuda de Dios creeré en el futuro, todo aquello que considera, predica y enseña la Santa Católica y Apostólica Iglesia. Mas como por este santo oficio, tras haber sido jurídicamente intimado mediante precepto a que de cualquier modo debía abandonar totalmente la falsa opinión de que el Sol es el centro del universo y que no se mueve, y que la Tierra no es el centro del universo y que se mueve, y que no podía sostener, defender ni enseñar en modo alguno, ni de palabra ni por escrito, la mencionada falsa doctrina, y después de haberme sido notificado que la citada doctrina es contraria a las Sagradas Escrituras, por haber yo escrito y publicado un libro en el cual trato de dicha doctrina y aporto razones muy eficaces en favor suyo, sin aportar solución alguna, he sido juzgado vehementemente como sospechoso de herejía, esto es, de haber creído y sostenido que el Sol es el centro del universo y que es inmóvil, y que la Tierra no es el centro y que se mueve. Por ello, queriendo apartar de la mente de vuestras eminencias y de todo fiel cristiano esta vehemente sospecha, justamente concebida a propósito mío, con sinceridad de corazón y no fingida fe, adjuro, maldigo y aborrezco los mencionados errores y herejías, y en general cualquier otro error, herejía o secta contraria a la Santa Iglesia. Y juro que en el futuro no oiré, nunca más, ni afirmaré, por escrito o de palabra, cosas por las cuales pueda ser objeto de semejantes sospechas. Y si conociere algún hereje o alguno que fuera sospechoso de herejía, lo denunciaré a este santo oficio o ante el inquisidor u ordinario del lugar donde me halle. Juro también y prometo cumplir y observar enteramente todas las penitencias que me han sido o me serán impuestas por este santo oficio, y si contravengo alguna de estas promesas y juramentos, cosa que no quiera Dios, me someto a todas las penas y castigos que los sagrados cánones y otras constituciones generales y particulares imponen y promulgan contra semejantes delitos. Que Dios me ayude y estos sus santos evangelios que toco con mis propias manos. Yo, Galileo Galilei, he abjurado, jurado, prometido y me he obligado del modo que figura más arriba, en testimonio de la verdad, he escrito la presente cédula de adjuración y la he recitado palabra por palabra en Roma, en el convento de Minerva, este 22 de junio de 1633. Excelente, maestro. Y también retomando la postura actual de la Iglesia posterior al proceso de Galileo, ¿qué nos puede comentar acerca de eso? Sí, los años posteriores a la muerte de Galileo, a la adjuración y posterior muerte de Galileo Galilei, tienen que ver con un siglo XVII, por ejemplo, en donde vemos una todavía gran resistencia a la separación entre ciencia y teología, de tal manera que no se acepta todavía que la ciencia nos explica que el sistema heliocéntrico es el correcto. No es sino hasta el siglo XVIII cuando el Papa Benedicto XIV autoriza las obras sobre el heliocentrismo, y en 1757 retira las obras de Galileo del Index Librorum Prohibitorum, o sea, del catálogo de libros prohibidos. Los libros apócrifos. Exactamente. Luego llegaremos al siglo XX, ¿verdad? En donde primero el Papa Pío XII, en 1939, pues
se presenta como un defensor de Galileo Galilei, porque él mismo plantea y dice que Galileo Galilei, palabras de Pío XII, el más audaz héroe de la investigación, sin miedos a lo preestablecido y los riesgos a su camino, ni temor a romper los monumentos. Y será hasta con el Papa Juan Pablo II que en 1979 y entre el 79 y el 81, el Papa Juan Pablo II encarga una comisión para estudiar la controversia que se le llama controversia Ptolomeo-Copérnico de los siglos XVI y XVII, en donde, bueno, obviamente hemos dicho que Galileo adopta la postura de copernicana, ¿no? Y es hasta el año de 1992 cuando el Papa Juan Pablo II le rinde un homenaje en un discurso a los participantes en la sesión plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias. El Papa Juan Pablo II pide perdón por los errores cometidos en contra de Galileo Galilei y llegamos ya al siglo XXI, en donde en el año 2009 se declara el año de la astronomía, porque se cumplen los 400 años del invento de ese aparato maravilloso llamado telescopio, y que ha permitido pues irse perfeccionando y es un aparato que nos permite pues indagar el universo a distancias, años luz muy lejanas. Muchas gracias, maestro Carlos Haddad. De manera anticipada, ¿nos podría explicar el tema que trataremos el próximo programa? Con mucho gusto. Y antes de hablar del próximo tema, yo quisiera invitar a toda nuestra audiencia, por supuesto, a la próxima función de la obra de teatro Arcetri, Galileo Galilei, la cual tendrá verificativo este próximo día, domingo 29 de marzo, a las 10 de la mañana, en el Teatro Xola Julio Prieto, que está ubicado en el Eje 4 Sur Xola, número 809, esquina con la calle de Nicolás San Juan, en la Colonia del Valle, muy cerca de la estación del Metro Etiopía o del Metrobús Amores. Allí estaremos y los esperamos con mucho gusto. El próximo tema que vamos a abordar es un tema con un autor pues contemporáneo. Estamos hablando del siglo, finales del siglo pasado, siglo XX, que es la obra de teatro Pedro y el Capitán, de la autoría del gran maestro Mario Benedetti. Es el tema de la tortura, es el tema de la instalación que tiene que ver de la Corte Penal Internacional, que persigue, investiga, persigue y sentencia este tipo de delitos considerados de lesa humanidad. Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti. Muchas gracias, maestro. Amigos, los invitamos a que asistan a las obras de teatro que, como pueden observar, están relacionadas con los temas del derecho. Es un análisis muy importante. Galileo Galilei, observamos cómo es el proceso de la Santa Inquisición, los delitos que se imponían, las penas tan crueles que manejaban, y vemos aquí la situación de la abjuración de Galileo, y también el próximo programa trataremos un tema que está relacionado con la tortura, un ejercicio que es muy común en muchos países donde no se respetan las garantías de los ciudadanos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde aquí en su programa Carta Magna a través de IQ Radio. Muchísimas gracias, amigos.